vamos a iniciar. Muchísimas gracias por haber participado ahí en esta pequeña encuesta. Les quiero dar la bienvenida al webinar del día de hoy. La idea de hoy es hablar un poco sobre por qué es importante estar bien construido. Yo creo que eso es algo que pasa desapercibido, a veces no lo tomamos como algo importante dentro de una solución inalámbrica, pero uno de los factores claves en las soluciones inalámbricas es la robustez de los equipos. Una de las razones, porque están en el exterior, ¿no? Todo el tiempo están operando a la intemperie, están siendo afectados por condiciones atmosféricas que pueden ser lluvia, en ciertas zonas de Sudamérica frío o nieve, también todo el tema de descargas, y hay una cantidad de cosas que el sol, por ejemplo, que tienen que ver con la parte de construcción o de robustez de los equipos. En mi caso, yo voy a hablar más que todo sobre el tema de eso que tiene que ver con el valor de una marca. Entonces, todos ustedes hacen parte de alguna organización o tienen algún tipo de empresa, llamémoslo así, o hacen parte de alguna empresa. Y la empresa como tal es una marca, es decir, es el reconocimiento, así sea de ustedes mismos o de donde ustedes trabajan, eso lo podríamos denominar que es una marca. Es algo que simboliza el trabajo que ustedes dan o la forma en que ustedes están aportando a sus clientes. Entonces, ese valor de marca, por lo general, está atado a dos cosas. Uno es lo que se conoce como Customer Equity, es decir, como este valor que tiene cada cliente dentro de la organización. Muchas veces uno asocia ese valor simplemente a que el cliente compre, pero realmente el Customer Equity va más allá y se refiere a la parte de innovación, es decir, qué tantas cosas yo le puedo vender al mismo cliente, es decir, qué tanto le puedo facturar al mismo cliente de acuerdo a lo que yo hago, ¿no? De acuerdo a lo que yo estoy ofreciendo. Entonces, si un cliente, digámoslo así, me contrata un servicio, por ejemplo, internet, pero también le puedo dar un servicio de videovigilancia y a la vez también le puedo dar un servicio de voz sobre IP, y todo esto se lo factura de una manera separada, el valor de ese cliente, el Customer Equity, va a crecer, va a ser mucho mayor. Y eso al final le va a dar más valor a mi marca. Es decir, voy a sentir que tengo más relevancia para ese cliente que si solo le facturara un tipo de servicio. Eso se conoce como Customer Equity. El segundo término, que por lo general está asociado al valor de una marca, es el Customer Lifetime Value. El Customer Lifetime Value es que tanto tiempo ese cliente va a ser mi cliente, en años, meses. Entonces, la idea es que, obviamente, un Customer Lifetime Value alto, pues es que el cliente va a estar conmigo toda la vida, que eso es lo que todo el mundo estaría esperando de parte de un cliente. Pero, pues obviamente hay circunstancias que a veces hacen que los clientes no dejen las empresas y se vayan con la competencia. Y parte de esa razón es el tema de la confiabilidad, de la disponibilidad de lo que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, por ejemplo, si ustedes prestan un servicio o ofrecen una solución, voy a dar un ejemplo de cámaras de seguridad. Instalan las cámaras, colocan los radios para transmitir las cámaras, pero las cámaras constantemente se están cayendo, constantemente hay problemas, constantemente tenemos que estar reparando la comunicación, no hay grabación 7x24 de las cámaras, hay una cantidad de problemas, pues al final el cliente los va a dejar. Y en cierta forma, eso les va a restar valor de marca. Ahora, nosotros, llevando esa idea hacia algo más concreto, nosotros ¿cómo lo vemos? Nosotros lo vemos como un OPEX bajo. Es decir, el Customer Lifetime Value es alto cuando el OPEX es bajo. Cuando la parte operativa, una vez instalado, una vez colocado el servicio, es baja, es decir, no hay que ir al cliente a reparar algo,
sino que la solución funciona durante mucho tiempo sin ningún tipo de problema, ese OPEX bajo va a significar que el cliente va a estar tranquilo y satisfecho y confiado de que en el futuro, cuando los contraten a ustedes, cuando hagan proyectos con ustedes, pues van a tener muy buena respuesta y eso les va a ayudar a valorizar esa marca, la marca de ustedes. Entonces, ese OPEX bajo está muy relacionado con el tema del webinar de hoy. Y el tema del webinar de hoy es por qué es importante estar bien construido. Y la razón es básicamente mejorar el Customer Lifetime Value. Es poder darle ese valor agregado a su marca para que la marca se valorice más, crezca más y sea mucho más importante frente a los clientes. Es decir, que el cliente lo piense 5 veces antes de irse porque saben que con ustedes tienen altísima confiabilidad, tienen muy buena operación, robustez, y eso les va a hacer continuar con ustedes como marca. Esa era mi introducción, era algo muy rápido, muy cortico. Ahora les voy a dejar en manos de Cebolot para que él se presente, para que les cuente un poco más sobre el tema de hoy. Entonces, Lina, si le puedes comentar a Cebolot que por favor inicie la presentación y los dejo en manos de él. Thank you, Carlos. Hello, everyone. Muchas gracias, Carlos. Hola a todos. Mi nombre es Cebolot Dorian. Soy un ingeniero de complemento. Por unos 3 años llevo en este momento. El alcance de mis actividades es certificación de compañías, de los equipos de compañías en la Unión Europea y en Estados Unidos, Canadá, Australia. Estoy involucrado en las pruebas de los productos y participo en la elaboración de medidas, en el diseño del hardware y de los productos para que haya cumplimiento con los lineamientos reglamentarios. Entonces, Carlos me pidió que participara en o me invitó a participar en este webinar dedicado a la construcción y a la robustez y a la durabilidad eléctrica y aseguramiento de calidad en Infinet. Esos productos. Entonces, para que tengan más ideas acerca de este tema o más conocimiento acerca del tema, quisiera mostrar a ustedes algunas diapositivas. So, okay. Quality assurance is something that Bueno, el aseguramiento de calidad es algo que envuelve, es un término que significa que un producto puede ser diseñado para, digamos, puede tener defectos y errores en el proceso de elaboración y manufactura. Y el aseguramiento de calidad se encarga de abordar esto. También es, digamos, de naturaleza eléctrica y mecánica y se trata de asegurar esta robustez en estos dos aspectos. Miremos entonces de qué se trata esto. La robustez eléctrica y mecánica. La durabilidad eléctrica y mecánica tienen que ver con lo siguiente. El alcance de este webinario, todo será una conjunción de todas las medidas preventivas que permiten que nuestros equipos estén a salvo o protegidos de los peligros físicos, que pueden ser de naturaleza mecánica, térmica, química o de otra naturaleza. Y con esto quiero decir, por ejemplo, otros tipos como la radiación ultravioleta, la radiación solar. Y todas estas medidas evitan que nuestro equipo se pueda convertir en un peligro o esté, digamos, protegido de los equipos en ciertos ambientes. Y nos referimos a las medidas que están en IP 66 y 67. También protección contra inflamabilidad y la carcasa con los materiales adecuados. Además de esto, la robustez estructural la vamos a ver como la durabilidad de los equipos
para que puedan operar en condiciones de temperaturas no muy amigables. Nos vamos a referir a esto entonces para las medidas y las implementaciones que permiten que los equipos soporten estos impactos térmicos extremos, como por ejemplo los truenos, las descargas electrostáticas y demás. En primer, en primera instancia, o en primer lugar, este equipo, digamos, o los equipos están expuestos a lo que se produce, la electricidad, y también máquinas que están ubicadas o motores eléctricos que están ubicados cerca de los equipos. Y las medidas preventivas generalmente no se expresan como, digamos, por ejemplo, con la regulación, con los lineamientos IP66 o IP67, pero están, digamos, deben cumplir con el contenido de nuestro programa de certificación. Puede ser, por ejemplo, mecanismos de protección de descargas eléctricas, por ejemplo, o de sobrevoltajes. El control, entonces, es una serie de procedimientos que aseguran que haya calidad en puntos claves de manufactura y mercadeo del producto. Entonces, el aseguramiento de calidad como tal es un principio que indica que el producto de la compañía va a soportar todo esto a través de todo el ciclo de vida del producto, desde el diseño, desde la idea, hasta que llega al mercado. Por ejemplo, un ejemplo con el que estoy muy familiarizado, podemos, digamos, como ejemplo de esto es la certificación que tenemos. La manufactura o la fabricación también es parte del aseguramiento de calidad y demás. Todos los pasos que están involucrados en el proceso. Control de calidad que podemos ver en este punto se refiere a una serie de procedimientos que tienen que ver o buscan detectar los defectos que ya han ocurrido cuando ya ha ocurrido, digamos, un daño. Sin embargo, el aseguramiento de calidad y el control de calidad es parte del aseguramiento de calidad y es un mecanismo para evitar errores. Avancemos. Bueno, avancemos. Vamos a hablar de la robustez estructural. Como ya lo mencioné, esto incluye temas como los grados de la carcasa, la fuerza mecánica, if- el ambiente, las temperaturas y todos los factores externos. El concepto de los grados digamos, del empaquetamiento tiene que ver con el estándar internacional que fue creado por la IEC, el Comité Eléctrico Internacional, el estándar número 60529. ¿Qué grados están allí? ¿Cómo se forman? Si podemos ver la tabla, hay hasta 4 letras después del término IP, que significa protección en interiores. Entonces esto se refiere a la protección de elementos externos. Entonces la primera letra del código se refiere al grado de protección de el ingreso de objetos sólidos y nos interesa generalmente el número 6, que es la protección contra el polvo, dust tight, que significa que pues el polvo no puede entrar a nuestras carcasas, a nuestro empaque. La segunda letra es la penetración de agua y en general generalmente nos interesan el número 6 y el número 7. 6, el 6 quiere decir chorros fuertes de agua o 7, inmersión por algún periodo de tiempo. Hay otros aspectos después del segundo código que puede ser como ABCD o HMSW.
No voy a hacer mucho énfasis en estas letras, pero si quisieran hacer preguntas al respecto, me aseguraría de responderlas. Las primeras significa pues protección humana de partes peligrosas y las demás son letras complementarias, la HMSW. ¿Y por qué puede resultar esto de interés? Estos grados de protección. Y es importante porque muchos tienen que estar o pueden estar desarrollados o muy relacionados con las fallas del equipo. Y las posibles razones son los riesgos que mencioné. Entonces, las razones pueden ser una fuga, una distancia de fuga, digamos, de agua. Es cuando entra agua al equipo y entra en contacto en puntos donde el equipo tiene interfaz con el equipo externo, con el mundo externo, como por ejemplo las tomas eléctricas o algunos puntos donde se interconectan algunas partes. Puede entrar el agua a su equipo y entonces los puede causar cortocircuitos que pueden hacer que falle el equipo. Y esto no es lo que queremos. Congelamiento de agua es otro punto, otra posible razón. Y puede ser un efecto muy indeseable. Si, por ejemplo, hay instalación en un área donde hay temperaturas por debajo de cero, eso puede pasar. Digamos que durante el día hay agua en estado líquido y durante el día puede que entre agua en pequeñas brechas o partecitas del equipo y cuando llega la noche puede que se congele el agua que entró y cuando se congela el agua se expande porque se convierte en hielo. El hielo toma más volumen que el agua en su estado pues, líquido. Y cuando esto pasa, puede que se cause una presión en algunas partes y puede que se rompan, se partan estas piezas. Entonces, esta es otra razón por la cual es muy importante tener eso en cuenta durante la instalación. Otra posible razón es el polvo. El polvo puede ser una razón que cause fallas en el equipo, porque no solamente hablamos de polvo en montos o en cantidades excesivas que puedan causar cortocircuitos. También, también hay tipos de polvo que pueden ser conducivos, como por ejemplo polvo de concreto, por ejemplo. El polvo de concreto si hay un sitio de construcción cercano a la instalación. Algunos tipos de concreto producen este polvo conducivo o conductivo y entonces cuando este tipo de polvo entra a los equipos, esto puede causar cortocircuitos. También los insectos. Los insectos, cuando entran al equipo, pueden también causar cortocircuitos y esto, incluso tengo una imagen acá para mostraros. This, for example, Esto, por ejemplo, es una situación que podría ocurrir con los insectos. En esta imagen podemos ver cómo las hormigas entraron al equipo y encontraron aquí un componente eléctrico y quedaron aquí atrapadas entre los componentes causando un cortocircuito. Esta situación también puede, puede causar un daño permanente a su equipo. Entonces, el grado adecuado es una manera de prolongar la vida del equipo. what we do to grant this protection to you. ¿Y qué So hacemos para garantizar esta protección a ustedes? Lo primero es que cumplimos con los estándares IP66 y 67 y tenemos las carcasas adecuadas. No tenemos muchas partes en nuestros productos. Generalmente tenemos una carcasa metálica con su antena o su punto de conexión y
Tratamos de hacer partes, o tratamos de que sean el menor número posible de partes independientes que usen, azufre. Es decir, ofrecemos soluciones de diseño adicionales, como por ejemplo silicona, y también eh, algunas partes que son a prueba de agua, las coplas, los casquillos, todo esto para prevenir la entrada de polvo y de agua en el equipo y sus partes. How we ensure that our equipment También withstands aseguramos que nuestro equipo unwanted soporte los efectos no deseados del mundo externo o exterior. Entonces, llevamos a cabo algunas pruebas de fabricación. Estas son pruebas de inmersión de agua. Pueden ver ustedes ahí en la imagen de la derecha. Tenemos una prueba, una unidad que está, y hacemos una inmersión en un balde o en un contenedor con agua y llevamos a cabo pruebas de presión. Entonces, llevamos un monitor simple médico de presión sanguínea, de medición de presión arterial, y lo conectamos a nuestros equipos para verificar qué presión puede soportar nuestro dispositivo. Como pueden ver acá, esto lo pueden ver en ambas imágenes, cómo llevamos a cabo estas pruebas de presión. Vemos cómo el mismo monitor de presión está conectado a la unidad de protección contra descargas eléctricas causada por los rayos. Estas pruebas pretenden probar que pues son para nosotros inicialmente, para probar que nuestros equipos son lo suficientemente buenos, que tienen las condiciones adecuadas para soportar cualquier defecto, cualquier circunstancia o factor del mundo exterior. equipment is good enough. We ask labs to Es decir, que perform nosotros probamos inicialmente a nosotros mismos que nuestros equipos funcionan y pasan esas pruebas de calidad. and what procedures are in this testing. ¿Qué procedimientos llevamos a cabo en estas pruebas? En el estándar IEC 629, este estándar pretende adherirse a lo indicado en IP 66 y 67. En este estándar, si lo recuerdan, la primera letra designa lo que se refiere a los objetos sólidos. Para poder probar que nuestros equipos sí pueden soportar estos defectos, lo primero que tenemos que hacer es comprobar que ningún objeto externo va a poder ingresar a nuestros equipos. Entonces tenemos un cable de un diámetro de 1 milímetro que se conecta a diferentes puntos. Y hacemos pues probamos la cámara de polvo, así, de esta manera. Introducimos nuestro equipo en una cámara de polvo donde se administra polvo mediante aire en esta cámara. Y los técnicos entonces, luego, posteriormente, los técnicos proceden a buscar partículas de polvo en los equipos. Si no hay partículas de polvo en los equipos, se considera que dichos equipos están protegidos contra el polvo. Entonces, nuestros carcasas o nuestro empaque es contra el polvo o tiene protección contra el polvo.
Y esto implica que también hay protección de, pues, daños relacionados que puedan estar dentro del equipo. Such tests as jetting También tenemos algunas pruebas de inmersión en un tanque de agua o a presión de agua. Estas pruebas son para la certificación de, digamos, por la segunda letra. Si lo recuerdan, generalmente estamos interesados en estas letras que significan, bueno, protección contra chorros e inmersión en un tanque de agua. Lo que la gente normalmente no entiende de las 6 o 7 letras, que es lo que nos interesa, es que piensan que el 7 letras significa más sofisticado que 6, porque es más largo ese código, pero no es así, no es necesariamente cierto, porque el número 6 o, o 6 pressurized water es el jet efecto de la presión chorro de la presión de un chorro de agua. Algunas veces esto puede ser incluso peor que una inversión en un tanque de agua, porque el agua, cuando se sale de una manguera a presión, pues tiene muchísima más presión que el agua en un tanque. Aunque el número sea inferior, cuando el 6 sea menor que 7. Es más serio este efecto del chorro de agua, el de un tanque. Entonces, llevamos a cabo esta prueba. Como pueden ver en la imagen, aquí lo vemos en unidades cuantificadas. Aquí lo podemos ver cómo se lleva a cabo esta prueba. Y también hacemos la prueba de inmersión dentro de un tanque de agua. Aquí lo pueden ver. Es una prueba que se lleva a cabo cuando algunas unidades se sumergen en agua, por lo menos por 3 minutos. No, disculpen, 30 minutos. Se sumergen en agua por 30 minutos, por lo menos, a la profundidad de 1 metro. both tests after jetting Si in después de ambas pruebas, la del chorro de agua y la de inmersión en un tanque de agua, los técnicos de un laboratorio certificado, acreditado, encuentran que todo dio el resultado esperado, ya tendremos el grado de 6 o 7 en cuanto a protección contra el agua. También existen los parámetros de fuerza mecánica, es decir, entre más duro sea el equipo, es más difícil romperlo. ¿Y qué tipo de impactos puede haber? Bueno, puede ser, hay diferentes, digamos, categorías de estrés mecánico o de fuerza. Puede ser un golpe o fuerza de torsión, extensión, compresión, una fuerza permanente, vibración. Y quisiera también agregar que si no se trata necesariamente de una fuerza mecánica, sino también de alguna manera hay, hay una amenaza estructural que pueda afectar el equipo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para asegurar que haya protección? we model Probamos, modelamos nuestras partes estructurales para diferentes impactos mecánicos, es decir, como para una fuerza estable. Por ejemplo, aquí vemos en estas imágenes cómo se aplica una fuerza permanente a una antena, a estos
a estos dispositivos, a estas partes. Y de esta manera es que hacemos nuestro modelo y podemos encontrar si nuestras partes son lo suficientemente fuertes para soportar estos impactos mecánicos. Y si no, de lo contrario, hay que modificar nuestros equipos para que logren soportar el estrés mecánico o la fuerza mecánica. También modelamos la distribución de calor y por este medio, de esta manera podemos encontrar si nuestras carcasas y partes mecánicas distribuyen el calor de la manera correcta. ¿Por qué puede resultar esto de interés para ustedes? Además de la fuerza, digamos, permanente o estable, cuyo impacto pues es obvio, la distribución de calor puede ser interesante para ustedes porque si un dispositivo se calienta demasiado, el calor eventualmente puede llevar a fallas de diferentes componentes, como por ejemplo la CPU, y puede esto llevar también a la separación del sistema eh, de radio de la unidad. Entonces, este tema de distribución del calor es muy, muy importante y la manera en que se modela también, porque los impactos mecánicos se deben modelar y también los impactos por calor. Y así es como nosotros lo hacemos. Y resolvemos y cómo comprobamos también la efectividad del diseño de nuestras soluciones en general para el uso práctico. ¿Cómo lo prueban los laboratorios certificados o acreditados? Eh, es algo que vale la pena resaltar. Es, se hace con base en casos de aplicación de nuestro equipo, es decir, Few tests that we have to extend are several. las pocas pruebas que tenemos que extender son pruebas de impacto y también pruebas con una fuerza permanente que se aplica. Aquí hay un diagrama que encontré del estándar que utilizamos para esta prueba, que también es 62368. Ese es el estándar común para todos estos equipos que se ofrecen en los diferentes mercados a nivel mundial. Entonces, la prueba de impacto se puede hacer o se debe hacer en dos secciones, digamos en dos instancias. Uno es un caso en que los equipos que se deben probar, digamos, se pone el equipo sobre la mesa y se arroja un objeto encima. Y el otro caso es, es aquel en que se ubica el objeto sobre la mesa y digamos, un objeto de medio kilo de peso se pendula, digamos, sobre el equipo o se mueve, se mece. Ese es otro de los equipos. Por ejemplo, hay otras pruebas de una fuerza estable y no tenemos que poner una fuerza de 10, 30, 250 newtons a una superficie sobre el objeto para probar si se rompe o no se rompe. Estas pruebas, estas 4 pruebas generalmente se llevan a cabo para comprobar la fuerza mecánica de nuestro equipo. Y esto también se garantiza con el hecho
de que la carcasa está elaborada de aluminio the aluminum alloy itself y este is como tal a thing that can withstand es many una aleación de aluminio, entonces puede soportar impacts. muchísimos But impactos muy applications fuertes, pero las applications aplicaciones are not very demanding no to son, digamos, muy technical stress. exigentes en lo que se refiere a estrés, una fuerza mecánica. So, Entonces, climatic. aspectos There is climáticos a o standard factores and climáticos. consistent Hay cosas como la temperatura y la estabilidad de la presión it might matters to you que so puede close to the point. Hey, resultar de this relevancia para place with ustedes different porque hay temperatures lugares is donde great. hay grandes alturas So, o ciertas condiciones in our climáticas designs, we en use particular. something Entonces, en nuestro diseño industrial grade o en nuestros components. On diseños the right, you can see tenemos a unos diagram from componentes de grado industrial. A la derecha grade podemos of ver un this grade diagrama que muestra system. un ejemplo de este sistema This de grade grados. system origins from Este sistema commonly acknowledged, commonly recognized tiene system. su origen en algunos sistemas reconocidos tradicionalmente This system is approved y by el different sistema es aprobado por diferentes, vendors. digamos, proveedores de componentes. Those vendors that sell resistors, capacitors, integrated Hay circuits. hay proveedores que venden, por ejemplo, diferentes tipos de circuitos y producen sus componentes In several possible grades. en diferentes grados posibles. There might be such thing as commercial grade Puede existir algo que se conoce como el grado comercial, from que es activo, es 0 válido, to 70 de degrees 0 a Celsius. 17 Also grados industrial Celsius, grade centígrados también. that Está el grado from industrial, -40 to que oscila entre 85 degrees menos Celsius. 40 a 85 grados centígrados. This grading system is not the only possible, Este but sistema, as I have already mentioned, it is como ya lo mencioné, widely recognized and es used ampliamente reconocido y utilizado. plants industrial grade. Y bueno, ese es el grado To industrial. ensure Y así our son equipment los nuestros in para wide poder range asegurar la duración de nuestros equipos en rangos amplios de, de this may condiciones consider climáticas. Y esto puede ser muy, muy if you importante aim to deploy si usted busca in mountains, for desplegar example, una solución, por ejemplo, en las montañas, where que en montañas some altas o en seasons zonas montañosas en que multiple algunas temperatures temporadas o en algunas épocas puede haber temperaturas por debajo de we cero. also well, provide waterproof and dust-static closures. This factor También proporcionamos carcasas a prueba de introduced polvo y a prueba de agua. important Y esto es muy, muy importante it para, might also be useful here puede también ser útil aquí. because it ¿Por qué? keeps Porque mantiene, such harmful factors as mantiene los factores water, tan nocivos como lo son hot air, el agua y el aire caliente o el aire muy frío of the equipment. fuera del equipo. And if there is a special demand for it, Y si in existe addition, we can una provide demanda especial para esto, to adicionalmente ensure podemos suministrar módulos de range temperatura that are extendida, de rangos de quite temperatura accurate extendidos, es decir, and equipados con calentadores. thus grant Y por ende, stable operating se in a garantiza la wider range. capacidad de operar en un amplio más, en un rango más amplio de temperaturas. So how we test? ¿Cómo lo probamos? Basically apply the same test Básicamente, aplicamos as las we mismas did for pruebas the que usamos para la calificación, los grados and IP, cuando estamos probando con la inmersión en el agua applying y also aplicando high pressure in the equipment. altas Let's presiones sobre el equipo. do some thorough Y tests además in thermal hacemos comfort algunas pruebas también en una that cámara térmica, are listed here. como lo Slide. ven aquí This one enumerado is en la test of diapositiva. Ethernet, Estas son las pruebas de test of power Ethernet, consumption, de transmit consumo lines. eléctrico, de So tests of Ethernet, what is
de electricidad temporal, digamos, o probamos también el comportamiento de arranque. Entonces, las temperaturas extremas pueden llegar a un, digamos, a un grado, digamos, dentro de su Ethernet. Y en un grado extremo, y esto es lo que puede causar que el equipo sufra por un calor extremo o frío externo, que sea muy extremo. Entonces llevamos a cabo estas pruebas para asegurar que nuestros equipos no se vean afectados por estas temperaturas. También llevamos a cabo pruebas de consumo de energía. Por la misma razón, porque por la naturaleza de los semiconductores, las temperaturas extremas pueden llevar a un consumo aumentado de energía. Si, por ejemplo, hay una instalación en la cual existe una limitación de energía, esto puede resultar muy, muy útil para usted, para que pueda tener un consumo estable de energía bajo cualquier condición climática. También tenemos pruebas de transmisión eléctrica. Esto también es importante porque esto sufre en las temperaturas extremas. Esto se ve afectado en las temperaturas extremas del nivel configurado. Puede llevar digamos, esto se refiere a pasar del nivel configurado a valores más altos o más bajos. Por esta razón, llevamos a cabo estas pruebas de transmisión de poder de energía. Son pruebas útiles cuando aseguramos que nuestros equipos sí funcionen perfectamente en condiciones climáticas extremas de frío o simplemente frías. Structural robustness things might include chemical and friendly Otra environment. robustez, también otras pruebas también se refieren a la robustez estructural. ¿Por qué es importante? En caso de que se quiera, por ejemplo, instalaciones en la costa o en otros lugares relacionados, puede ser muy importante en una cantera, por ejemplo. Puede que haya un polvo acídico, por ejemplo, con azufre, por ejemplo, si existe una instalación en una cantera y hay camiones o equipos de minería, excavadoras y demás, puede que el equipo se vea afectado también por los productos de la minería. Entonces, lo que hacemos es, pues, probar en nuestras carcasas que exista la protección adecuada también. Fabricamos nuestras carcasas de aluminio, que es uno de los materiales que en sí o como tal no está sujeto a la oxidación pues, del aire común. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos para asegurar que podemos hacer esas instalaciones en la costa y en canteras? Hacemos unas pruebas de contra la atmósfera o el ambiente salino. ¿Qué hacemos? Tenemos una cámara o digamos la niebla salina. Entonces llevamos unas muestras a la cámara, como ven aquí, entre la niebla salina por 96 horas a una temperatura de 35 grados centígrados. Así se ve una muestra después de ser sometida a una prueba de niebla salina. Se ve como un polvo blanco, como pueden ver acá. Esta es sal que proviene de la cámara.
Comparamos el estado de la carcasa antes y después de la prueba. Miramos si hay algún tipo de efecto sobre el empaque, sobre la carcasa, y si no lo hay, llegamos a la conclusión de que nuestro diseño, nuestras medidas de diseño son lo suficientemente efectivas para proteger el equipo de la niebla salina. Los laboratorios certificados llevan a cabo pruebas para niebla salina casi que de la misma manera. El procedimiento siguen el procedimiento del estándar ISE 60068 y de otros estándares también. Get our equipment working in some Y explosive con el fin de que nuestros equipos funcionen en algunas atmósferas explosivas, en caso, por ejemplo, de que nuestros clientes quisieran desplegar equipos en atmósferas explosivas, por ejemplo, en minas y en canteras nuevamente, donde hay ese tipo de explosiones. Mm, También llevamos a cabo esta prueba ATEX o pedimos ATEX, que es una prueba contra las atmósferas explosivas, onda y explosiones. ¿Qué es una atmósfera explosiva? Los estándares que gobiernan este lineamiento ATEX indican que una atmósfera explosiva puede ser una atmósfera que contenga gases como por ejemplo hidrógeno o acetileno y que contengan polvo conducivo, como por ejemplo como con titanio, aluminio. Y estas pruebas se deben llevar a cabo para asegurarnos de que nuestros equipos tengan un buen desempeño en estas atmósferas explosivas. Entonces, lo que hacemos es asegurar que exista el lineamiento, que se cumpla con ATEX. Aquí pueden ver ustedes un ejemplo de una marca o cómo se marca cuando está ATEX o una certificación de ATEX. Así es como se ve. Por ejemplo, si ustedes tienen un modelo como el O5000, pueden encontrar esa marca, esa contramarca en nuestros modelos, que significa que cumple con el estándar ATEX o que contienen ATEX, protección contra atmósferas explosivas. Esta es una visión general de los diferentes factores de robustez estructural y quiero compartir con ustedes una historia de éxito donde estas características de robustez estructural resultaron ser útiles. Por ejemplo, tenemos el Parque Valle Nevado en Santiago de Chile y este es un ejemplo en el cual nuestros equipos probaron, o sea, se comprobó que nuestros equipos funcionaban en una temperatura bajo cero, 15 grados centígrados bajo cero, en altura de 3.700 metros, una altura prominente de 3.700 metros durante el invierno. Entonces, ¿qué características son importantes en esta instalación? Obviamente, es importante tener este grado IP. ¿Por qué? Porque, como lo dije anteriormente, puede que haya la posibilidad de que el agua penetre los componentes del equipo y que cause daños en el equipo si no se escoge el grado adecuado. Entonces, también hay una presión de aire más baja que podría llevar o que requiere que los equipos sean estables desde el punto de vista eléctrico. También hay temperaturas por debajo de cero y esto implica que los equipos
tienen que operar de manera eficiente y estable en estas temperaturas bajo cero. In installations like this, structural robustness features Entonces, en instalaciones como estas, es muy útil o resulta muy útil esta robustez estructural. Esta también es una instalación en Rusia, cerca de Norilsk, donde las temperaturas pueden llegar a niveles tan bajos como menos 65 grados centígrados. Esto es una aplicación vehicular, lo que significa que hay mucha vibración de máquinas, maquinaria minera. Entonces, esto también necesita o implica que haya una estabilidad mecánica para evitar los efectos nocivos de la vibración. Next, let's go to immunity, to external, to electrical durability as well. Bueno, ahora vamos a hablar de la durabilidad eléctrica. Electrical durability, I want to limit here to Aquí quiero hablar, en este sentido, quiero hablar de interferencias, digamos, de baja frecuencia externa, como descargas eléctricas en rayos y demás. ¿Por qué importa esto? ¿Esto por qué resulta relevante? Digamos que hay una instalación vehicular en un camión, por ejemplo, en un bulldozer o algo así, en una excavadora. Estas máquinas producen una gran o interferencias muy fuertes que pueden acoplarse a la antena, a los cables y pueden causar que los equipos fallen. Puede que no se rompan, pero puede que sí se afecte la operación de los equipos, y no, esto no es lo que, esa no es la razón para la que uno compra un equipo, la idea es que funcione. O digamos que haya una instalación, pero digamos que haya transmisores de radio o televisión, esto puede causar una interferencia. Puede que los equipos capten esta interferencia en su antena, por ejemplo. lead to improper operation. Y esto puede llevar pues a la operación inadecuada. Entonces, para evitar estos efectos, We employ such solutions as onboard filtering. implementamos ciertas We soluciones also use quality components. como What it means algunos is componentes de calidad como filtración. vendors of También components los to perform their own proveedores de certifications and componentes también llevan a cabo sus propias pruebas de certificación. they grade their equipment for conformance Y ellos, digamos que califican o to certain aseguran que sus weather equipos reviews. estén adecuadamente For example, adaptados para estos escenarios. of Por ejemplo, los proveedores de compañías de protección contra las descargas eléctricas crean sus equipos, o certain contra los rayos, high voltage crean sus equipos para que soporten ciertos picos de alto voltaje o exposiciones a la electricidad. we choose among those components Y también nosotros will be the most appropriate for escogemos los componentes que creemos que van a ser los más adecuados en estos escenarios. by quality components. Y a esto nos referimos con los componentes de calidad. To ground our units. También hacemos una conexión a tierra, por la tierra, y utilizamos cables que están protegidos de manera que se pueda prevenir, From catching unwanted digamos, radiations, para evitar que la Ethernet operating even tenga emisiones o capte emisiones no deseadas conditions. o presente condiciones infavorables. So, how we test? Bueno, ¿cómo probamos We entonces? do several tests. I'm not going to Llevamos a cabo diferentes pruebas. but here are some No las voy a nombrar todas, pero aquí están algunas. like Aquí tenemos varios
varias pruebas, como interferencia conduciva a Ethernet o conductiva. Esta es una prueba que pretende simular situaciones donde hay interferencia que se acopla a un cable de en la conexión de Ethernet en caso de que se encienda el equipo, por ejemplo, de un switch o de un interruptor PoE, o en casos en que haya, por ejemplo, interferencia cercana al cable. We do the tests Suministramos una manera de hacer estas pruebas, de llevar a cabo estas pruebas para contrarrestar los efectos de estas interferencias. This is a radiated interference test where interference Estas son pruebas en que se emite interferencia de una antena cercana y se acoplan nuestros equipos y miramos o buscamos que haya una operación estable de Ethernet en la presencia de emisiones radiadas. labs test, accredited labs, I mean, they test En las pruebas de laboratorios certificados, quiero decir, se llevan a cabo pruebas muy similares y se escogen, digamos, ellos escogen su programa de códigos estándares, de los estándares, y estas pruebas contienen más o menos lo mismo que he indicado, de 301, 489-1 o 17. Entonces, ¿qué- ¿por qué hacemos estas pruebas? Como lo dije, la Ethernet es algo bastante frágil o, digamos, susceptible a fallar en caso de que haya interferencias. Entonces buscamos una combinación de componentes de filtrado para filtrar estas señales e interferencias no deseadas con protección contra rayos, combinación de filtración con protección contra rayos. Algunas veces esta protección contra rayos, bueno, debo decir que con la protección contra rayos quiero decir o que ya está incluida en la unidad como tal. protection Esta components protección o estos componentes de protección contra rayos se deben escoger de manera que se puedan combinar bien con los componentes de filtrado. Y la manera en que hacemos para probar que nuestro equipo funcione bien o con estas pruebas, o estas pruebas las realizamos más bien para comprobar que nuestros equipos funcionen bajo este tipo de interferencias. También, bueno, sabemos que hay otras fuerzas y pulsos como por ejemplo alto voltaje, descargas eléctricas, algunas interrupciones que se pueden causar por motores eléctricos, por ejemplo, y de pronto, o quizá por pasar de relays eléctricos muy potentes o fuentes de energía. Esto pueden ser cosas que puedan llevar a que se queme su equipo, digamos que golpee un rayo o algo así. Y para eso empleamos lo que conocemos como TVS, componentes TVS, y nos adherimos a estándares específicos y empleamos aislamiento
o brechas de aislamiento, espacios, para proteger los equipos de alto voltaje a lo largo del PCB. También utilizamos algunos componentes calificados compañías que están aptas para operar cuando, digamos, se aplica componentes que pueden funcionar cuando se aplica un pico de alto voltaje. Y también utilizamos cables protegidos y conexión a tierra. To prove that our equipment withstands Con el fin de comprobar que nuestros equipos soportan estos efectos no deseados, probamos, por ejemplo, en descargas eléctricas, o por ejemplo, cuando hay rayos o una sobrecarga, un sobrevoltaje. También probamos en los procesos de cambio en equipos eléctricos, por ejemplo, cuando hay, digamos, una instalación, se pone el equipo en una torre y se ensambla o está toda la instalación y de repente se activa un suministro eléctrico. Esto puede causar un pico poderoso en el sistema y este pico, este sobrevoltaje puede llegar a afectar el equipo. Y por eso es importante, esto puede llegar al transceptor o al transmisor y eso puede causar un daño. Entonces, por eso es tan importante poder proteger estas descargas. Y esto lo podemos hablar, digamos, más adelante. Se llevan a cabo las mismas pruebas que describí. Y el propósito de estas pruebas, nuevamente, eh, combinar el tipo de protección que, digamos, necesaria, combinarla con la protección que ya viene con la unidad para protegerlas, para proteger los equipos de todos estos factores. Si el dispositivo se ve afectado por causa de una conexión a tierra no adecuada o ausencia de una por la tierra, igual se puede reparar, porque todas estas soluciones, como por ejemplo los CBS, las brechas PCB y demás, todos estos diseños tienen el propósito de que se puedan reparar las piezas. Por ejemplo, esta es una prueba de sobrevoltaje en caso de rayos y se puede ver aquí al lado derecho de la imagen donde hay un pequeño dispositivo que se utiliza para inyectar un pico de alto voltaje que imita un rayo, para inyectarla, digamos, dentro del equipo. Antes de la prueba, buscamos o verificamos la operación del dispositivo. Esta operación, digamos, si permanece igual, si la unidad permanece operable después de este pico, este sobrevoltaje de la imitación del rayo, entonces, bueno, aplicamos el rayo y miramos si el dispositivo falló o no, o murió o no. Y si no es así, si vemos también determinamos si la operación continúa igual. O sea, buscamos fallas y miramos si la operación sigue siendo igual. Esta prueba funciona con el cable de Ethernet en esta fuente de alto voltaje. Vemos los picos de alto voltaje. Aquí hay una abrazadera, una pinza para inyectar el alto voltaje. Nuevamente buscamos la operación o determinamos la operación del dispositivo antes de recibir el exceso de voltaje y miramos cómo funciona.
buscamos, si no afecta al equipo, si no mató al equipo, vemos que o nos aseguramos de que la operación siga siendo la adecuada. Ahora, descargas electrostáticas. Esto es algo que ocurre durante la instalación. Por ejemplo, o que puede ocurrir si el instalador u otra persona toca equipo de metal que no está aislado o equipos de metal que no han sido aislados y esto puede causar una chispa de electricidad o una descarga electrostática entre, entre la piel o en la ropa, entre la piel y el equipo o la ropa y el equipo. Estas pruebas se llevan a cabo con la ayuda de CAM-ESD. Esta pistola ESD. Entonces, esto que ven acá, esta pistola roja, se puede cargar. Está con 8 kilovatios y luego esta pistola se aplica a diferentes partes de los equipos y buscamos determinar cuáles son los efectos de estas descargas electrostáticas. Así como lo hacemos anteriormente, en las pruebas anteriores, verificamos la operación del equipo previa a la prueba de esta descarga electrostática, de las chispas de descarga electrostática. Vemos cuál es el efecto en los equipos. An example of case where these measures was Un useful. ejemplo de una historia de éxito donde fueron útiles estas medidas. Hay un lugar en Indonesia, en Tanjung Tabalong, y esto, bueno, ahí hay una mina. Saptaindra Adaro es el sitio de la mina. Aquí se desplegaron los equipos o se instalaron los equipos en diferentes camiones o vehículos pesados. Some offices. También en algunas oficinas. Y este fue un escenario semimóvil. ¿Qué características resultan útiles en este caso? En este caso, se comprobó que estas funcionalidades fueron útiles. Funcionalidades como la filtración, porque debido a la aplicación vehicular y las fuentes eléctricas de los vehículos o las fuentes de energía de los vehículos, se causaba interferencia atmosférica. También, debido a la aplicación vehicular, implicaba vibración significativa y diferentes fuerzas mecánicas o fuentes de estrés mecánico. Esta interferencia atmosférica debido a la minería también estaba presente y por eso podría resultar tan importante esta durabilidad eléctrica. Ahora hablemos de aseguramiento de calidad. Tal como mostré en el diagrama al principio de mi presentación, el aseguramiento de calidad es algo que resulta de la combinación de la durabilidad eléctrica y de la robustez mecánica. El aseguramiento de calidad, entonces, consta de control de calidad entrante y control de calidad saliente y la certificación. Estas no son, digamos, las únicas características en un procedimiento de aseguramiento de calidad, pero me quiero enfocar en estos puntos porque no tenemos suficiente tiempo para discutir cada aspecto y no tengo suficiente conocimiento para discutir todos los procedimientos de aseguramiento de calidad porque esto es un tema bastante extenso y hoy nos vamos a enfocar principalmente en estos 3 puntos.
control de calidad de entrada y salida. So, as I have told before, quality assurance is an encompassing Como lo dije anteriormente, el aseguramiento de calidad es una disciplina que busca evitar los efectos más que prevenirlos, pero sin embargo incluye control de calidad, y el control de calidad busca detectar los defectos que pueden haber ocurrido. Entonces, tenemos digamos, un control de calidad de ingreso y de salida. ¿Y qué procedimiento implica esto? Implica pruebas funcionales de temperatura y calibración. Nuevamente, no se trata de todos los procedimientos, pero estos son los que son aspectos relevantes en los cuales me quiero enfocar el día de hoy. Bueno, ¿para qué es el control de calidad de entrada y salida? El control de entrada de PCBs tiene ciertas metas. Es necesario en algunos casos, porque tenemos que verificar aquellas partes en que, o las partes que nos van a entregar o que nos entregan. Tenemos que asegurar que todas nuestras partes, todos los dispositivos funcionan bien. Por ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver un empleado o una empleada que trabaja en control de calidad de ingreso, llevando a cabo digamos, este control para los defectos. Es un control visual para este tablero de circuitos. Un caso en el que está buscando algún defecto en caso de que el PCB incluya algún defecto. En caso de que haya algún PCB defectuoso, se devuelven estos PCBs para que se lleve a cabo la reparación correspondiente o el cambio correspondiente para corregir estos defectos. Entonces, el control óptico es parte de este control de entrada. En general, esto es necesario. Este control de entrada es necesario para asegurar la calidad de todas estas partes que entregan a nuestras fábricas. También tenemos lo que conocemos como testing o pruebas, testeo de los equipos. Hay equipos que debemos probar para garantizar que estén operando de manera adecuada. Lo que sucede es que no todos los efectos o todos los defectos se pueden determinar a la entrada. Hay unas pruebas funcionales. Pueden ser muy sencillas, pero también efectivas. Por ejemplo, en el caso de pruebas funcionales, algunas veces solo se necesita encender el tablero de circuitos para ver o para determinar si se está encendiendo de manera adecuada o no, si hay un buen arranque o no. The same goes for POE injectors. Lo mismo pasa para los inyectores POE, por ejemplo. We perform testing of injectors. Nosotros llevamos a cabo pruebas de los inyectores al conectarlos a la fuente eléctrica o la fuente de energía y encendiendo las unidades, y buscamos que haya una operación adecuada de este inyector. Calibration and temperature testing. Calibración y pruebas de temperatura. Las pruebas de temperatura también hacen parte de nuestras pruebas de control de calidad.
en nuestras fábricas para asegurar que el 100% de el 100% de las muestras o las unidades operen de manera correcta en ambos extremos de temperatura, muy altos y muy bajos. And calibration. On Y the left, calibración. Aquí en esta parte de la izquierda de la imagen pueden ver ustedes cómo transceiver unit connected esta to unidad measuring equipment. está conectada a la fuente de energía. Aimed En este to, procedimiento de calibración, uh, en watt es- power level aquí el in transmisor o el excess. transceptor The thing está is, conectado con niveles de energía adicionales, es decir, that the transceiver initially este doesn't know transceptor what power inicialmente watts no 10 sabe dBm, what power is que 0 dBm, what power cuál is es 10 el, dBm. digamos, fuente eléctrica de 0 dBm The transceiver o itself el que sea. El transceptor como tal operates in a totally different simplemente units of opera measurement. en unidades de medición totalmente The concept diferentes of power y hay un concepto is not known to de transceivers. energía o de decibeles que es desconocido para el transceptor. Entonces, lo primero que hay que hacer es vincular el concepto de decibeles, el concepto de electricidad o energía en nuestras mediciones de unidad en el transceptor. Y por eso es necesario llevar a cabo este proceso de calibración. Es un proceso de explicar al transceptor, el transmisor, qué es energía y explicarle si se trata de o si hay una fuente adecuada de energía o no. Certificación. Bueno, la certificación también hace parte del proceso de aseguramiento de calidad. A nivel nacional, o sea, es parte de este aseguramiento de calidad, pero a nivel nacional. Todos los programas de certificación buscan proteger los clientes en sus mercados nacionales mediante la implementación o de ciertos estándares y obligando a los proveedores a brindar niveles de calidad estándar. Mediante esto, los reguladores pueden imponer diferentes requerimientos y diferentes programas de pruebas para que los proveedores puedan asegurar que haya una calidad adecuada de sus productos. En Infinet, nosotros aseguramos o nos aseguramos de proporcionar este tipo de productos con estas certificaciones. Nos adherimos a estas regulaciones y estándares y nuestro desempeño se basa en estas regulaciones. También implementamos investigación y desarrollo para determinar si nuestro diseño de prototipos es adecuado para su futura fabricación y para las ventas respectivas o no. Y durante estas pruebas iniciales, lo que hacemos es que muchas veces refinamos nuestros diseños para adherirnos y seguir los requerimientos de regulaciones internacionales y nacionales también, después de las pruebas internas. Hacemos esto para llevar a cabo estas pruebas independientes. Y también aprobamos diferentes estándares nacionales, además de los internacionales. También tenemos algunas características del aseguramiento de calidad que quisiera mencionar. Por ejemplo, tenemos el reconocimiento UL. Este reconocimiento UL es algo que
Algunas veces, algunas compañías que viene como con nuestros sistemas. Este reconocimiento UL pretende asegurar la protección adecuada de las personas del shock eléctrico y contra incendios. Este reconocimiento UL implica una serie de estándares que un componente o un sistema debe incluir, cual debe estar alineado un sistema o un componente para que sea seguro para uso por parte de personas y también para su despliegue en sitios públicos. Estos estándares pueden incluir componentes en todos los niveles, empezando por algunos componentes discretos, como por ejemplo resistencia, capacidad, algunos circuitos específicos, hasta todo el tablero de circuitos o el transmistor, toda la unidad. Y nosotros buscamos componentes que hayan pasado estas pruebas de estos programas y todos los componentes que tienen este reconocimiento o esta certificación UL son los que escogemos. Y también buscamos proveedores de materiales que tengan esta certificación o este reconocimiento UL. Todo esto con el fin de proporcionar sistemas más seguros para nuestros clientes. También tenemos lo que conocemos como MTBF, que es el tiempo medio entre fallas. Este es un parámetro estadístico que indica un tiempo promedio o medio entre fallas. El tiempo que un equipo opera sin errores o sin que se rompa o se dañe. Ese es el tiempo. Y el tiempo promedio indica, o mejor dicho, hay diferentes métodos para evaluar este tiempo promedio entre fallas y usamos algunos estándares americanos que tenemos enumerados aquí en esta lista a la izquierda. Entonces, ¿cuál es ese tiempo? ¿Y cómo es ese tiempo promedio y cómo funciona? Para efectos de explicar esto de manera más sencilla, el tiempo de un sistema como tal, o el tiempo medio de un sistema como tal, está compuesto de el tiempo medio, o el tiempo en el que todos los componentes que están incluidos, esto comprende todos los componentes del sistema. El tiempo medio de nuestro equipo es algo así como 150,000 horas, que más o menos son 70 años. Esto es lo que tienen nuestros equipos. Es decir, esto significa que ni el sistema en su totalidad, ni cualquiera de sus partes o de sus equipos o sus piezas van a fallar ni se van a dañar durante 70 años. Esto obviamente no se puede probar por obvias razones porque nadie va a esperar 70 años para hacer una prueba. Este parámetro se calcula con un método especial y los métodos de cálculo están proporcionados en los estándares que numeramos aquí en la izquierda. Different parameters, statistical parameters of
components implican diferentes parámetros estadísticos de componentes circuit board. que hacen parte del tablero de circuitos. Typical parameters, Los or there parámetros, may be hay parameters parámetros that are típicos declared by o hay traditional parámetros vendors. declarados por algunos estándares de los And componentes. by taking these mean times Y al tomar of estos o calcular estos tiempos elements of medio de los we elementos can independientes, calculate the mean time entonces of our podemos calcular el complete tiempo systems. medio So, as I have said, del sistema completo. the calculated mean time between failures of our systems Entonces, is el, 150,000 como lo dije, el tiempo medio entre averías de nuestros This sistemas es approximately 150.000 horas, que son one aproximadamente has 70 años. that Y tenemos have clientes links going que tienen since 50 years sus ago. For example, over here in Russia, we have sistemas funcionando that hace as older Air mm, 5000 models muchos was installed años, como back 5.000 in módulos instalados, 2005 or so. que And fueron instalados, digamos, en Carlos 2005, in por his ejemplo. region has, Carlos en su región tiene, I think, Avantech creo installation that que has una compliance instalación Evantec que tiene has un been going for dispositivo 60 que years or está so. en operación por 60 So, años. Sí, Yes, 6, 7 years. okay. So this así is es. a parameter Entonces, este es un parámetro that que, quietly, quite fairly que correctly es uh, muy, shows that our equipment muy preciso para can go mostrar que well nuestros equipos for pueden a decade or two. operar mínimo por una Which is a década, wonder thing because you que lo cual es una maravilla, creo. ¿Por qué? deploy it once and then Porque si deploy it se with a certain amount se of uptime. despliega una vez y luego no se And olvida it's never breaking de eso, el since sistema siempre va a estar funcionando y no va a traer dolores de cabeza ni problemas, sino hay que preocuparse selling por installation teams at sites to tener fix it because instalación o equipos que vayan a instalar o a just like cantar, a cambiar los equipos en el sitio de instalación. Solo se despliega una sola time vez. between failure is Entonces, greater than MTBF, tiempo promedio o tiempo medio also entre one averías. other quote Ese es that otro shows componente uh, de typical aseguramiento de calidad. Otras hazardous substances. características implican también, por ejemplo, la restricción del uso de sustancias peligrosas, LOHS por sus siglas en inglés. So Vlad, we have some minutes because we need to finish the webinar. I'm sorry. Then maybe you can take another 5 or 10 minutes to This end. is the last slide. The last slide. Okay, perfect. Sí, esta es la última diapositiva, nos quedan 5 o 10 minuticos. Esta es la última. Entonces, la restricción de sustancias peligrosas, esto hace parte del programa de certificación europeo y quizá parte de programas de certificación en otros países que son regulados por el estándar EN 50581, que asegura que no utilicemos ningún tipo de sustancias peligrosas, como por ejemplo mercurio, litio o cadmio. ¿Cómo lo probamos? A los laboratorios certificados proporcionamos una lista de los componentes que utilizamos para que puedan determinar si hay sustancias peligrosas en nuestros dispositivos. Y si hay, bueno, no se permite, si ese fuera el caso, no podemos vender nuestros equipos en ciertos mercados. Pero nosotros sí los vendemos, lo que significa que no tenemos ninguna sustancia peligrosa en nuestros productos. Y esto es otra característica que comprueba que nosotros no causamos ningún daño para la salud de nuestros clientes. Porque estas sustancias peligrosas pues son peligrosas y pueden llevar al daño o a daños en la salud de nuestros clientes y no es nuestro caso. No tenemos estas sustancias peligrosas. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Ya estoy listo para tomar las preguntas. So Vlad, thank you so much for the time. Muchas gracias. Information
por tu tiempo y por la información, que es lo más importante de este webinario. I think that I will speak in Spanish. I don't Creo que know. voy a hablar en español. No sé cómo funciona, pero bueno, creo que todo el mundo me puede oír. Y tú puedes oír la traducción de Lina. Obviamente nuestro panelista principal invitado. Yo creo que ya tenemos una nueva visión de un datasheet o un brochure y todos los numeritos que salen al final y que nadie le interesa. Hoy vimos de dónde vienen todo el trabajo que hay detrás, toda la cantidad de pruebas, de gente, de instituciones que están involucradas y de conocimiento que tiene que tener una empresa para poder certificar sus productos en ese tipo de estándares. Como lo decía, nosotros mismos hacemos nuestras propias pruebas, buscamos esa perfección, esa calidad, y luego las refrendamos o las confirmamos con organismos internacionales. Entonces, eso es muy importante para resumir todo este webinar, porque de eso estaba hablando al inicio, y es el tema de poder ofrecer esa confiabilidad en los equipos. Y ya saben de dónde viene la confiabilidad, no solamente un PowerPoint que resume una simple frase de que somos confiables, sino hay muchísimas cosas detrás. Y de verdad, muchísimas gracias hoy por haber participado en el webinar y